Comenzamos. Comenzamos. Pues bueno, para Spectrum es un honor tener a todos los panelistas con los que contamos el día de hoy, al doctor Martín Quiroz, al doctor Esteban Sin, al doctor Edgar Dávila, para hablar un poco del topógrafo Medmont E300 y pues mi persona, el doctor Ricardo Duarte. Es un gusto también tener a todos los asistentes hoy en día con nosotros para poder contestar algunas preguntas que creo que nos pueden generar el topógrafo acerca de si es útil o no tener un topógrafo en nuestra práctica privada, qué utilidad le podemos dar, realmente qué podemos hacer con el Medmont. Y pues vamos a contestar algunas preguntas que ya formulamos y vamos a hacerlo en pares. Entonces, pues no sé si vamos a dejar que los doctores se presenten, por favor. Saludos, buenas noches. Aquí el doctor Edgar Dávila desde Puerto Rico. Un placer estar con ustedes de nuevo, compartiendo un poquito de información con respecto al tema que es topografía de la noche de hoy, junto a Ricardo, Esteban y Martín, queridos colegas, doctores, amigos. Así que una charla un poquito diferente esta vez, más un conversatorio. Así que tendrán oportunidad también de, bajo el chat, hacer comentarios live en vivo, y esos mismos comentarios podremos discutirlos en las mismas secciones y al final también una sesión de preguntas en vivo también para conectarlas todas. Así que un placer tenerlos aquí y un abrazo a todos. Doctor Quiroz. Bueno, un gusto saludarlos a todos, muy buenas noches, un gusto tenerlos por acá, agradecido con Spectrum, con la invitación. Un gusto compartir con el doctor Dávila, con el doctor Ricardo y con el doctor Esteban. Ojalá podamos solventar las dudas que hayan y más que todo le saquemos provecho a lo que queremos presentarles hoy, que es no solamente una charla teórica, sino cómo hemos empleado y cómo podemos explotar aún más el topógrafo Medmont. Doctor Sin. Muy buenas noches, saludos, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecer a Spectrum por la oportunidad que nos da de poder compartir mesa con grandes panelistas como el doctor Dávila, doctor Quiroz, doctor Duarte, amigos y también grandes profesionales, mis respetos. Y hemos formulado unas preguntas que creo que muchos colegas se tienen, ¿verdad? ¿Por qué adquirir un topógrafo, principalmente lo que es un Medmont? Y espero que sea mucho de su agrado y siempre a las órdenes. Ok, pues bueno, iniciamos. Vamos a ver, tenemos la primera pregunta, perdón. A mí me gustaría, si es posible, antes de y una pregunta para los participantes y pueden contestar en el chat, Okay. Que nos digan en qué tipo de práctica están los participantes. Puede ser más un tipo de práctica, si está en una cadena comercial o si está es independiente o multidisciplinario con un oftalmólogo, porque así nos da una idea a nosotros también de llevar todo lo que puede pasar con un topógrafo y adaptarnos a obviamente su práctica, ¿verdad? Y por eso queremos saber en qué tipo de prácticas está trabajando en estos momentos. Si es multidisciplinaria con oftalmólogo, si es privada o si es una cadena. Así que si es posible, en la parte del chat escriban, ¿no? Este tipo o este tipo. Así que no se pongan ¿cómo es? Tímidos y lo pueden escribir por el chat para saber y así adaptarnos a ustedes. Ok, vamos a ver si tenemos respuestas. Vamos a dar un minuto. La doctora Murillo dice Gracias, privada. María José. Propio. Privada propia. El doctor Gonzalo Martínez dice multidisciplinario con oftalmólogo. Gustavo Sánchez, el doctor Gustavo Sánchez, independiente. Byron, el doctor Sancho, práctica privada y con oftalmólogos. El doctor Garita, privada, propia. El doctor Germán, privada. El doctor Malavé, buenas noches, práctica privada y con oftalmólogo. El doctor José Meli Ordóñez, dirección de optometría Universidad Vasco de Quiroga. Ok. Excelente. Interesante, bueno. Entonces ahora pues pasemos a la siguiente
diapositiva. Perdón. Ok. Pues bueno, vamos a dejar que el doctor Dávila y el doctor Quiroz nos puedan contestar esta pregunta. ¿Por qué tener un topógrafo y cómo se beneficia la práctica específicamente con un Medmont E300? Adelante. Excelente. ¿Quieres empezar, Martín? O empiezo yo? ¿Qué prefieres? Como sea, no hay problema, como gustes, Edgar. Si quieres, inicia vos y yo te complemento. Ahí hacemos ahí el Pues aporte. Pues seguro. Vamos, bueno, ya viendo y aprovecho ya que hicimos la pregunta, tenemos la inmensa mayoría está en práctica privada y hay muchos colegas también trabajando con oftalmólogos. Así que ahí es bastante, tenemos, esos son los dos grupos grandes. Entonces, la pregunta es ¿por qué tener un topógrafo y cómo se beneficia la práctica específicamente con un Mesmo de 300? Bueno, simple y sencillamente, y lo que hemos visto, como regla general, hemos visto que los topógrafos a través del tiempo han cambiado y pueden hacer muchas más cosas de lo que se hacía antes. Y lo otro es, además de eso, que el precio de un topógrafo ha ido bajando a través del tiempo. Yo recuerdo aquellos que llevan más de 20 años en la práctica, quizás a lo mejor recuerdan o tuvieron la experiencia de que hace 20 o 30 años atrás un topógrafo acá en Puerto Rico podía costar 40.000 o 50.000 dólares, era mucho dinero. Todavía hoy día es mucho dinero, pero hoy día, obviamente, el costo de un topógrafo es quizás una cuarta o una tercera parte del costo de aquel momento. Y por tanto, pues número uno, es mucho más asequible, mucho más fácil de tenerlo en nuestras oficinas. Lo otro es que al tener un topógrafo podemos incrementar el ofrecimiento de los servicios que podemos proveerle a nuestros pacientes. Ya no solamente es para hacer topografía, lo hacemos para bajar el ojo seco, lo hacemos para hacer diagnóstico de condiciones. La optometría es cambiante, ha ido con el tiempo especializándose y no hacemos solamente refracción, hacemos muchas cosas más y por tanto tener equipos que nos ayudan a trabajar las diferentes disciplinas, las diferentes especialidades, pues es un plus para la oficina. ¿Cómo se beneficia también la práctica? Pues obviamente sencillo, ofrecer mucho más servicio a nuestros pacientes, no quedarnos solamente un aspecto de lo que podemos hacer. Un ejemplo que yo siempre doy con respecto a esto es que si han visto a través del tiempo, los últimos 5 o 10 años, las especialidades en optometría han ido progresando grandemente. A nivel de Estados Unidos, ahora ustedes ven, y lo pongo como ejemplo porque quizás es el más clásico, de que se crean muchas clínicas de ojo seco, muchas clínicas de contactología, muchas clínicas subespecializadas de terapia visual, de visión subnormal, de low vision, y antes no habían tanto esta clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar con respecto a los tiempos. Gracias a Dios, a nivel de Latinoamérica, pues todavía está un poquito lento muchas de las cosas que vemos en países como Estados Unidos y en Canadá. Pero para que ustedes tengan idea, ya en Estados Unidos hay bastantes estados en los cuales un examen de la vista online es legal, lo cual eso nos roba a muchos pacientes. Y hay varios estados donde un examen online de lentes de contacto es legal también. Por tanto, si no tenemos equipos como estos que nos permiten hacer 20 cosas más, pues obviamente no le voy a decir de aquí a 1 o 2 años, pero si ustedes son de los que están empezando y son gente joven, pues quizás pudieran quitarles de mucho tipo de pacientes. Y por tanto, eso es una ventaja importante tener un topógrafo. ¿Qué tú crees, Martín? Correcto, Edgar. En realidad comparto con vos el pensamiento. En realidad yo creo que todo se resume en una palabra y es la diferenciación. Eh, como la contactología, en realidad todo, la optometría en general evoluciona. Y no se me olvida, uno de los primeros accesos a topografías fue hace más o menos unos 15 años, cuando estaba ya terminando lo que era mi primer trabajo y era como oftalmólogo y recuerdo que teníamos un Pentacam, entonces el poder conocer, interpretar, facilitar el diagnóstico y el poder ofrecerle al paciente una opción de un seguimiento, cosa que tal vez en nuestros tiempos de la universidad creo que a todos nos pasó, que lo que se nos hablaba era únicamente de los 3, 4 milímetros centrales de la queratometría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la parte del topógrafo? Porque el topógrafo nos va a permitir un mejor manejo y un mejor diagnóstico de toda la superficie corneal, ¿verdad? Entonces, esta diferenciación se va a ver reflejada en la fidelidad que podemos generar con los pacientes. No es lo mismo poder darle al paciente una sospecha a poder darle un diagnóstico más certero. Entonces,
En lo personal, la ventaja o por qué debemos tener un topógrafo es porque principalmente nuestra práctica profesional es totalmente diferenciada. Nos volvemos como profesionales o como clínica un punto de referencia. Entonces, una de las grandes ventajas es que los topógrafos, lo que Edgar me decía, un topógrafo de dos caras, especializado con chain flute, mira, no te va a bajar de nuevo de 75, $80,000, ¿verdad? Y los topógrafos cada vez se van volviendo muchísimo más accesibles y es ahora parte de general de una consulta, digamos, los que estamos muy enfocados en lentes de contacto, un topógrafo se vuelve una parte indispensable porque nos puede dar un mejor manejo de cómo podemos utilizar los mapas, tanto los mapas de elevación, los mapas tangenciales, entonces nos puede permitir expandirnos en la parte de tratamientos que podamos ofrecerle a los pacientes. Muy bien, Perfecto. si alguien de los asistentes quiere hacer un comentario con respecto a la pregunta, también en confianza lo pueden hacer por el chat y estamos pendientes a sus comentarios. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Perdón. Acá vamos a... Bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacer topografías a los pacientes? El que busca encuentra. Edgar, no sé si quieres comenzar. Muy bien, es comiquísimo. Yo siempre que hablo de topografía, siempre uso ese pequeño dicho, el que busca encuentra. Y es que simple y sencillamente, en el caso mío, y por eso hacía la pregunta, y como varios de los amigos que están aquí y colegas que están esta noche, yo trabajo también toda mi vida he trabajado con oftalmólogos, y entonces hemos visto que muchas veces sin un topógrafo es bien fácil pasar por encima muchas condiciones que están en la córnea que de otra manera no podríamos verla. Y entonces ya yo en sin número de casos he visto queratoconos subclínicos, que el paciente básicamente tiene muy buena visión, la córnea se ve totalmente perfecta y si no llega a ser por una topografía, no notamos que tiene un queratocono subclínico. Lo otro es que, y para ir a un ejemplo mucho más concreto, en el caso, yo hago la oficina donde yo trabajo es de retinología. La doctora hace mucha cirugía de cataratas porque le gusta la cirugía de cataratas. Y habemos dos optómetras. Yo hago la preevaluación de precirugía y el otro colega mío hace las post-op. Y en el caso mío, yo soy el que estoy pendiente a una vez que se llega ese paciente, antes de que llegue el cirujano, hago todas las pruebas necesarias antes de que se opere el paciente. Y entonces, en estos pacientes hoy día, con los lentes premium IOL, los lentes intraoculares premium, pues hay que por obligación hacer una topografía porque si hay una ectasia corneal está escondida o hay áreas que tienen cicatrices corneales que interfieren con respecto a la topografía, pues pudiera quedar ese paciente no viendo claramente después de una cirugía. Y por tanto, entonces, una de las ventajas que tenemos es que hacemos una topografía para eso. Otra cosa es que vemos en muchos casos pacientes que entendemos que están perfectos y vemos esa pequeña cicatriz pequeñita que quizás estaba en el eje visual y pudiera darnos información de que cualquier paciente no ve 20/20 y 20 cosas más que también Ricardo le va a comentar. Pues bueno, realmente a nivel de Medmund, pues creo que tenemos una ventaja particular que es poder tener un mapa compuesto, que creo que eso nos puede dar mucha más información. Y a nivel de la contactología, hoy en día, si bien es cierto, mucha gente dice, bueno, yo adaptaba lentes de contacto antes sin un topógrafo. Sí, como dijo Martín, lo hacíamos todo con un queratómetro de 3 milímetros y pues hoy en día si tenemos un mapa de por ahí 11, 12 milímetros, creo que eso nos puede dar un mejor entendimiento de cómo va la excentricidad de la córnea, etcétera. Y hoy en día creo que es muy importante que mientras más data tengamos acerca de la córnea o de la forma de la córnea de nuestro paciente, creo que mejor pueden ser nuestras adaptaciones y por medio de esto poder tener un menor recambio de lentes de contacto, que nuestros pacientes puedan salir muy contentos con ese primer lente, ¿verdad? Entonces, sí creo yo que, como dice, el que busca encuentra, y si buscamos toda la información y tenemos todo a nuestro alcance, vamos a poder tener un mejor desenlace con nuestro paciente.
Ok. Vamos no sé si tienen, también pueden hacer comentarios acerca de cuáles creen ustedes que son los beneficios de hacer de estas topografías. Vamos a seguir con la otra pregunta. A ver, esto es para el doctor Singh y el doctor Quiroz. ¿Cómo hacemos que el staff promueva la topografía entre los pacientes? A veces tenemos esa duda. Por favor, adelante. Buenísimo, doctor Esteban, Muchísimas inicias. gracias. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo hacer para promover las topografías a nuestros pacientes? Bueno, lo principal es educar, es capacitar a todo nuestro staff. Es muy importante que ellos sepan el equipo que tenemos, el equipo qué es lo que hace, me explico, cómo se llama, cuál es la función principal, qué es lo que se busca cuando realizamos un estudio a nivel de topografía en un paciente. Adicionalmente del equipo que nosotros tenemos que ver las ventajas, valores agregados que pueda tener ese equipo o la diferenciación. Por ejemplo, como estamos hablando del Medmont E300, sabemos todas las ventajas que tiene, como lo comentó el doctor Duarte anteriormente. Podemos, la topografía compuesta, podemos abarcar la córnea, esos 11 hasta 12 milímetros aproximadamente, que prácticamente es casi el único topógrafo en el mercado que podemos abarcar casi la totalidad de la córnea, los valores agregados que tiene sistema de grabación, video, que podemos hacer control de ojo seco, también las funciones que nos da para diferenciar entre una córnea regular y una córnea irregular. Entonces, si nosotros, como digo yo, si tenemos o manejamos el mismo idioma, el mismo lenguaje dentro como fuera del consultorio, es muchísimo más fácil y a la vez tiende a ser más productivo, nutritivo, porque si el staff maneja el equipo y el por qué se utiliza y las ventajas, las bondades que él tiene, obviamente se le puede transmitir a los pacientes. Por ejemplo, la importancia de una topografía. ¿Qué pasa si nosotros nos lleva aquí una receta, hizo el examen con nosotros y una receta de afuera, la asesora va a agarrar esa receta y viendo la prescripción que tiene puede llegar a recomendar una topografía. Hablemos que a veces se recomienda mucho todos los pacientes que tengan astigmatismo mayores de 2,25 se recomienda hacer una topografía de control. Por ejemplo, cuando se escucha también que los pacientes padecen de alergias, el staff se escucha, puede llegar y recomendarlos también, ¿cómo se llama?, hacer una topografía. Pacientes que tienen antecedentes de keratocono, ahora que se da mucho la fatiga visual, que sabemos que la exposición a los dispositivos electrónicos parpadea uno menos y lamentablemente se reseca el ojo y por ende uno se lo rasca un poquito más. Entonces, cuando el staff está hablando con un paciente, pues si tiene el conocimiento del topógrafo, el equipo que se maneja, en este caso del mismo y todas las montadas que trae, inclusive puede llegar y recomendar no solo a ese paciente como familiares o amigos que lo puedan también necesitar. Listo, doctor. Perfecto. Bueno, yo el aporte que les puedo hacer, que es el que en la parte de cómo trabajar con el staff, principalmente tiene que recaer en muchas ocasiones, por ejemplo, en lo personal, yo trabajo por citas, nada más, yo no estoy a tiempo completo en un consultorio. Entonces, perfectamente, muchos pacientes pueden accesar al consultorio o a la clínica donde doy consulta sin mi presencia estar allí, ¿verdad? Entonces, una de las grandes ventajas que se puede trabajar con el staff principalmente es que el staff tiene que manejar un lenguaje agradable para los profesionales. ¿Por qué con eso? Porque, por ejemplo, en muchas de las ocasiones, con muchas de las cosas que los pacientes requieren, tal vez cuando nosotros sabemos explotar las bondades de un equipo, hablemos del equipo topográfico, podemos referirnos entre colegas podemos hablar de cosas o aspectos técnicos. El staff tiene que crear, así como nosotros, crear una necesidad en los pacientes, una necesidad de que el paciente requiere el examen.
¿Por qué al paciente le vamos a dar una topografía? Porque queremos ver su seguimiento, queremos ver su evolución, queremos ver si su padecimiento está estable, si su padecimiento sigue en crecimiento. Entonces, al crear una necesidad que el staff pueda remitirle o darle al paciente explicarle con un lenguaje muy simple, lo que eso nos va a beneficiar es que los pacientes lo que van a ganar es que van a tener una confianza. Y además de eso, tomemos en cuenta una cosa, este topógrafo no solamente, porque eso es una de lo que pasa a veces con los colegas, que los colegas a mí me hacen el comentario, me dicen, doctor, yo es que casi no pongo lentes de contacto, entonces el topógrafo no me llama la atención, o yo es por eso es que no tengo topografía. Recordemos que en este caso, por ejemplo, el topógrafo, en este caso el topógrafo Medmont, cuenta con un software de ojo seco, ¿verdad? Un software de valoración de lágrima. Entonces, no solamente está encasillado en lo que es la parte de lentes de contacto y diagnósticos corneales, sino también, no sé si a todos, creo que si entre todos hacemos una encuesta rápida en el chat, creo que cada vez estamos teniendo más pacientes de ojo seco, cada vez son pacientes más los que tienen resequedad, cada vez son los pacientes más los que tienen problemas lagrimales, los pacientes que a veces su visión fluctúa y a veces no es algo refractivo, sino más bien es algo de lágrima. Entonces, que el staff maneje sus beneficios con un lenguaje agradable al cliente, yo creo que eso es lo principal. Tanto lo que es el personal tiene que estar muy bien capacitado, pero digamos, cuando a veces recaemos en lenguajes técnicos, lo que puede pasar es que los pacientes no se sientan a gusto o el paciente a veces no comprende y simplemente se asusta, se va. Pero cuando usamos un lenguaje claro, un lenguaje donde el paciente puede perfectamente entender y ver el por qué es que se está refiriendo a ese examen. A veces los pacientes no le consultan a uno. A veces dicen, no, es que el doctor me da vergüenza preguntarle, prefiero preguntarle tal vez al asistente que tenemos afuera o lo que sea, ¿verdad? Entonces, porque a veces uno lo vive cuando va a un médico, cuando va a un especialista. Entonces, una de las grandes ventajas es que el equipo de trabajo maneje un lenguaje agradable y entendible para explicarle a los pacientes el por qué el médico o el profesional en este caso está refiriendo el examen, es porque lo que nos va a generar es que es un paciente más a gusto, más entendido y va a justificarse el por qué nosotros como especialistas a veces referimos una topografía o un control de ojo seco cada plazo. Digamos, yo a un paciente le detecto, por ejemplo, problemas a nivel lagrimal, yo tengo que hacerle una topografía, tengo que hacerle un examen de lágrima de nuevo a los 15 días, a ver si el tratamiento que yo le envíe es efectivo o si hay que modificarlo. O bien un paciente con una ectasia corneal, la topografía tengo que hacérsela cada 6 meses. Entonces, el simple hecho de que el staff esté preparado para ese tipo de preguntas de una manera amena y una manera simple, entendible, creo que nos va a beneficiar mucho en la parte del aclarar dudas y generar tránsito entre las mismas ópticas. No sé si algún colega quiere hacer algún comentario, porque en muchas ocasiones todo lo llevamos nosotros, cuando también a veces podemos delegar estas pequeñas cosas que pese que no tienen nada que ver con la consulta, pero aclaran a veces muchas dudas. No sé si algún colega quiere hacer uso de la palabra o quiere escribir algún comentario en el chat. El doctor José Neri Ordóñez nos escribió, en la universidad ya contamos con este topógrafo y los alumnos deben darle el valor de los estudios de diagnóstico. Ay, un gusto, primero te interrumpo, Edgar, un gusto saludar al doctor Neri, ahí cuando andábamos allá por México con todas las capacitaciones de SAIS, ahí tuve el gusto de conocerlo, hace como 10 años ya de eso. Es un comentario bien acertado en el sentido, como dice el doctor, de que una vez por la universidad y estamos aprendiendo, pues parte del proceso de aprendizaje es que los estudiantes entiendan para qué pueden utilizar los equipos y para qué sirven. Y de esa manera, como decía el doctor Quiroz, pues obviamente hacerle saber a los pacientes también. Y así todo el mundo se empodera. Yo les quería comentar una anécdota mía. Llevo muchos años trabajando con un grupo de retina. Y entonces cuando yo empecé a trabajar hace unos añitos atrás, un día estaba el doctor Berrocal, que era mi jefe, que en paz descanse. Ahora estoy con la hija, que es retinóloga también. Y él me dice, Edgar, ven acá. Y entonces yo voy allí y me dice, mira esto. Me dice, mira por qué es bueno tener a miembros de la oficina, a las técnicas oftálmicas, a los ópticos, a los que trabajan con nosotros, educados y entrenados. Mira lo que acaba de hacer, ya se llama Clarixa, mira lo que acaba de hacer Clary.
Clary nada más, con esta prueba que ella hizo, me ha ayudado a hacer un diagnóstico del desprendimiento de retina. Para que ustedes tengan idea, la prueba que había hecho ella era una prueba simple y sencilla de confrontación. Pero ese jefe que yo tenía, yo lo considero que él era un genio. Él usaba las pruebas más sencillas para hacer diagnóstico. Si una técnica oftálmica no le hacía confrontación y Amsler a un paciente, él se molestaba muchísimo. O si le preguntaba que si los dos ojos, él decía, ¿cuántos tienes? Dos, pues entonces son dos, una prueba cada ojo. Pero él siempre una persona que era bien abierta a enseñarle al staff a que ellos se empoderaran y que vieran de que el manejo de los pacientes no era solamente de él que era el jefe, sino era de todo el mundo en la oficina. Y entonces, ¿qué sucede? Para que ustedes tengan idea, ese paciente que vino con el diagnóstico de experimento de retina, bueno, que se hizo el diagnóstico de experimento de retina, él va a donde el paciente y le dijo, mira, esta muchacha que está aquí te hizo la pruebita esa que te hizo ahorita, y ahora que yo te verifico, me ayuda a verificar que tú tienes un desprendimiento en una área de retina, y eso es lo bueno de tener empleados que saben lo que están haciendo. O sea, al empoderarse de esa manera, obviamente, ¿qué estás haciendo? Le estás dando el valor que lleva a ese staff. Obviamente, si haces cosas como esa, Clary ese día, obviamente, fue la heroína de la oficina, todo el mundo contento, ella contenta con todo lo que había pasado. Pero la idea es que si empoderamos a los pacientes para que usen este tipo de pruebas, obviamente ellos le van a dar el valor que tienen, se van a interesar y obviamente ustedes saben de que más adelante estarán pendientes de hablar de los pacientes, de todas las pruebas que se hacen en la oficina. Entonces, le hago esa anécdota porque es una manera bien fácil. Obviamente, como decía el doctor Quiro, cada cual hace en su oficina como entiende. En nuestra oficina nos ha funcionado mucho el que todo el staff aprenda de todo tipo de máquinas que hay en la oficina y de todo tipo de pruebas. O sea, no así, es verdad que muchas veces la biometría la hacía una persona en específico, pero todo el mundo aprende a hacer biometría. De manera que si pues, uno falta, pero otro puede hacerla también. Pero empoderar con conocimiento y educación al staff, en este caso en la topografía, pues lleva a que ellos se interesen mucho más y por otro lado, que demuestren interés y se lo ofrezcan a los pacientes. Así que yo creo que es una manera bien fácil de poder hacer que el staff lo promueva. Si usted no quiere hacer, si usted quiere hacer tomografía usted solo y que nadie más lo haga, pues esa es su decisión, obviamente, y la respetamos, pero yo siempre creo de que toda la oficina debería aprender a hacerlo, de manera que puedan hablar todos ellos de esas pruebas. No sé qué ustedes creen. Sí, efectivamente, creo que, doctor, tiene usted toda la razón. Si nosotros realmente capacitamos, educamos al staff del equipo que tenemos con las bondades que tiene, obviamente eso se puede transmitir más, ¿verdad? Fuera del consultorio. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ay, perdón, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo aumenta la remuneración por servicios al tener disponible la topografía corneal? Esto es para el doctor Dávila y el doctor Singh. Hay una preguntita del doctor Edison Gonzalo. La tenemos por aquí la pregunta. No se preocupe, doctor, que ya mismo la contestamos la pregunta que tiene pendiente. Empieza ahora Esteban, porque ya yo empezado los ratos para que darle oportunidad a los demás. No se preocupe, muchísimas gracias, doctor. Bueno, ¿cómo aumentar la remuneración con los servicios? Bueno, primero que todo es dando un valor agregado. Definitivamente tener un topógrafo en una consulta te da un valor agregado. Al tener un topógrafo, eso nos ayudaría mucho a tener una rotación de pacientes. ¿Qué quiero decir con eso? Es darle mayor tránsito a la óptica. Desde pacientes nuevos a saber que tenemos un servicio adicional, ya sea adaptación de lentes de contacto, ya sea de algún tipo de controles de patologías a nivel corneales, como de ojo seco, sino también eso, como lo mencionó el doctor Martín anteriormente, eso nos ayuda a generar un poco más de tránsito, porque yo tengo que llevar controles, ¿cómo se llama?, de patologías, como mencioné, y también adicionalmente, si yo tengo un paciente que le he detectado algún tipo, digamos, una córnea irregular, de un platocono o de un ojo seco y se le manda algún tipo de tratamiento para ojo seco, como se mencionó el doctor, tengo que valorarlo una semana, 15 días después, a un paciente que tiene, ¿cómo se llama?, un cono frustro o va a empezar un pequeño cono, darle los controles, ya sea 3, 6 meses, para estar viendo
la evolución de esa patología que va teniendo. Entonces, lo que yo quiero decir es que si nosotros tenemos un topógrafo, podemos generar citas de control donde ese paciente puede llegar cada mes, cada 3 meses, o inclusive controles una vez al año, y eso nos ayudaría a generar un tránsito mayor porque número uno, se le crea la necesidad al paciente, lo importante que es el control de esa patología o también para ver qué tan eficaz ha sido el tratamiento que le estamos empleando, ejecutando en este momento. Entonces, si nosotros creamos una necesidad, generamos ese control y por ende sean esas citas de control, valga la redundancia, y generamos más tránsito a la óptica. Entonces, ahí viendo ese paciente, pues obviamente era de cómo se generar esos ingresos extras generando un valor agregado o un factor diferencial en nuestra consulta o práctica. Excelente. Y aprovecho y voy a hacer un comentario de eso porque me encantó esa parte de la temática con respecto a la pregunta. Pero antes de que se me olvide, les pregunto, de los grupos que está aquí con nosotros esta noche, que ustedes conozcan cuando uno de sus pacientes se ha hecho topografía o derivan para hacer topografía. La topografía en Costa Rica comúnmente es un servicio que se factura, se cobra o se hace de gratis a sus pacientes normalmente. Cuando usted va a oftalmólogo, optómetra o cómo es. Le hago la pregunta No, porque le voy a hacer un comentario más claro, adelante, pero me gustaría saber cuál claro. es No, comúnmente. sí, no, se cobra. Efectivamente, la topografía se cobra. Por ejemplo, esas citas de control que uno puede agendar 3, 6 meses, se cobran, efectivamente. Excelente. Y la pregunta va por lo siguiente. Me gusta mucho, como dije, el comentario que hace el doctor Esteban Sin, porque clásicamente, no sé si les ha pasado a ustedes, obviamente la optometría en Costa Rica es una optometría desarrollada y muy buena. Lamentablemente en otros países Gracias. no es de esa manera y entonces a veces trae un poquito de problemas. Pero me gusta mucho el comentario del doctor Esteban Sin porque, por lo siguiente, clásicamente los optómetras no tenemos la costumbre, y yo eso lo he ido cambiando y lo he ido cambiando por estar trabajando tanto tiempo como oftalmólogo. No tenemos la costumbre de hacer tantas visitas de seguimiento a nuestros pacientes. Y esa es la experiencia de lo que yo he vivido a través del tiempo. Ha ido cambiando poco a poco. No sé si les pasa también a ustedes en Costa Rica. Entonces, como dice el doctor Esteban, nada más el mero hecho de tener un instrumento que hace de que usted pueda hacer más controles de ese paciente, pues aumenta la facturación por servicios y aumenta la remuneración o el dinero que usted recibe en su oficina. Otra aspecto importante también es que, obviamente, si usted puede manejar diferentes tipos de condiciones con un topógrafo, y por ahí voy a la pregunta que hizo el doctor Edison Correa, él pregunta si el topógrafo también evalúa las glándulas de meibomio. En el caso del E300, sí tiene un programa para trabajar ojo seco, donde hace el BUTS no invasivo, y hay una cámara que va grabando, no tiene meibomiografía. El E300. Y le aclaro que hay otro topógrafo que sí lo tiene, pero el E300 no lo tiene. Ahora, en nada más el mero hecho de poder tener un módulo de ojo seco, pues hace que entonces se pueda evaluar si un tratamiento es viable o no, o si está funcionando o no. Y esos seguimientos hace que exista más contacto con la óptica o con sus oficinas a través del año. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo hacen plata los oftalmólogos? Y ustedes que trabajan con oftalmólogos tienen que haber dado cuenta. Un paciente de ojo seco, ¿va una vez a la oficina en el año o va 4, 5, 6 veces según el tratamiento? Obviamente Claro. no va una vez, ¿cierto o falso, Esteban? No es cierto, claro, totalmente. Y entonces, Por- si entramos en esa, y créanme, muchos de estos pacientes que han ido ya a oftalmólogos están acostumbrados a que su oftalmólogo lo ve, hace un diagnóstico, prescribe un tratamiento y da un seguimiento. En optometría debería ser exactamente igual. Yo sé que es claro, difícil y a veces no están acostumbrados los pacientes, pero está en nosotros acostumbrar a ese paciente. Y créanme, si son pacientes que han ido a oftalmología, muchas veces le fluye
Y entonces el fluirle los seguimientos, ahí está el contacto 3 y 4 veces en sus oficinas en vez de una sola vez al año. Y en esos otros contactos, ¿qué podemos hacer? Ah, pues llegó una gafita nueva marca Oakley. Ah, mire, ya que está por acá, mire esta gafa nueva que tengo. O llegó un lente de contacto nuevo que ahora mejora, es mejor con el ojo seco. Mire, tengo esta tecnología nueva que está. O sea, nada más el mero hecho de poder hacer seguimiento y crear más contactos durante el año le da más oportunidades a ustedes como práctica, que eso es otra cosa que sucede. La optometría tiene una dicotomía de que somos parte servicios y parte ventas. Mientras más Claro, contacto con los pacientes, más oportunidad de venta, ¿cierto o falso? claro, Esteban. totalmente correcto. Sí, lo comparto totalmente lo que dice, doctor. Inclusive, si nosotros generamos, realmente es una cultura que tenemos que tener ahora, como el oftalmólogo, generarle más citas de control. Si yo le control a los pacientes, estoy haciendo que ese paciente sea conmigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo le detecté el problema, yo lo estoy tratando, lo estoy cuidando y se lo resuelvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese paciente sabe que solo el doctor Dávila fue el que me lo detectó, perdón, me lo está tratando, me lo está resolviendo, entonces yo fidelizo a un paciente. Adicionalmente, estoy generando un ingreso por hacer una topografía, ¿ok? Pero también algo que inclusive pasa en la consulta y me pasa en la consulta privada cuando yo doy cita de control a los pacientes, como decía el doctor Dávila, bueno, ahí te recomiendo las gafas oscuras o X o Y. A veces los mismos pacientes llevan a familiares o llevan amigos. Ah, es que aproveché que yo tenía cita y vine con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, si la puede examinar. Entonces también vamos generando en esa parte de mercadeo la fidelización, porque ese paciente se va a quedar con nosotros y adicionalmente también está en la mente que cualquier problema a nivel ocular va a pensar en nosotros, no solo para ellos, sino también para los familiares, los seres queridos o allegados, ¿no? Más adelante también vamos a tener una diapositiva que nos va a presentar el doctor Ricardo Duarte de todo lo que podemos hacer con el Medmont y hay unos ejemplos específicos de cómo podemos aumentar el dinero que entra a las prácticas con el topógrafo, específicamente el Medmont E300. Continuamos, Ricardo. Sí, claro. Ya me había quedado así. Me había quedado en suspenso. Te deja el micrófono apagado. Bueno, pues, ¿de qué es capaz el Medmont E300? Pues algunos, como nos comentaba el doctor Neri, que lo utilizan, ya pues tendrán algún conocimiento pues amplio del Medmont. Martín, no sé si querés comenzar. Perfecto. Muy bien, Ricardo. Bueno, de las ventajas, dentro de las cosas o los diferenciadores que tiene el topógrafo Medmont comparado con otros equipos que en lo personal he utilizado, aparte de que nos da la información corneal, hay una parte o hay una toma que es la toma de la topografía compuesta. La topografía compuesta lo que nos va a permitir es que el paciente haga una posición primaria de mirada, luego que el paciente mire hacia arriba, hacemos toma, que mire hacia abajo, hacemos toma, a la derecha toma y a la izquierda toma. ¿Qué nos va a permitir eso? Que el software inteligente que tiene el topógrafo va a ser una unión de las imágenes en total y nos va a dar una información de la topografía compuesta. Si ustedes han notado imágenes topográficas, hay ocasiones donde, dependiendo de la ectasia corneal o la misma toma del mismo topógrafo, a veces hay zonas a nivel casi limbales o a periferia corneal que no son tomadas. Entonces, el software del mismo topógrafo Medmont nos da una topografía estándar, que es una posición primaria de mirada, pero podemos hacer esta otra toma, que es la compuesta, que lo que nos va a permitir es hacer totalmente una información de cómo se encuentra la córnea. Esto nos va a servir mucho para los que adaptamos lentes de contacto esclerales ya con las nuevas tendencias de ápticas tóricas, para hacer una idea de cuáles son los puntos donde podemos encontrarnos más o menos irregularidades a nivel de la periferia. Entonces, además, para lo que son tratamientos de ortoqueratología,
donde necesitamos saber bien cómo se va dando la zona de aplanamiento y cómo el lente de contacto, dónde va a aterrizar, nos va a permitir que para formular el lente de contacto tengamos una información más completa porque vamos a tener una información total de la córnea. Entonces, la topografía en compuesta es uno de esos softwares que en realidad se le saca mucho provecho porque vamos a tener una información total de cómo está o cómo se encuentra toda la córnea en toda su extensión, cosa que a veces no pasa o no obtenemos cuando hacemos una topografía estándar donde el paciente únicamente hace una posición primaria de mirada. Otra de las cosas, como les estaba comentando, el topógrafo tiene muchas utilidades y para mí una enfermedad de la actualidad o una situación que cada vez se está volviendo más común es la toma del ojo seco. Entonces, el poder hacer un boot no invasivo, donde el mismo topógrafo me hace a mí un mapeo de dónde están las zonas afectadas, de cuánto tiempo y cuánto es el porcentaje es que esa es una de las tomas que a mí me gustan mucho porque inicia o marca cuánto porcentaje de la córnea está siendo afectado por el ojo o por la mala película lagrimal. Entonces, esto nos va a permitir mucho nosotros darle, ahora estábamos hablando mucho de los seguimientos. Bueno, yo soy uno que obviamente me gusta mucho la parte del seguimiento, pero no solamente la parte de lentes de contacto. Hay mucho paciente que tiene resequedad ocular, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si el tratamiento que le mandamos es el correcto o hay que utilizar otro diferente, o bien me sirve mucho para utilizar el software de ojo seco, bueno, o de película lagrimal, cuando los pacientes se me pueden quejar o tengo sospechas de que tal vez el material de lente de contacto no es el ideal, porque yo le puedo hacer y puedo revisar cómo rompe la lágrima con el lente de contacto puesto. Entonces, puedo hacer el boot sobre el mismo lente de contacto. Entonces, puedo enfocarme en la película lagrimal gracias a un mapeo y a un video que se hace, y también me puedo enfocar también en la humectación del lente de contacto. Entonces, ese paciente que se queja que el lente de contacto se le reseca, yo le puedo hacer un boot no invasivo, sin fluoresceína, sobre el lente de contacto y me puedo dar cuenta del comportamiento de la lágrima sobre ese lente de contacto. Entonces, creo que las utilidades son muchísimas porque nos da una información más completa, una información más completa de toda la superficie corneal, aparte del software de lentes de contacto que me permite eh, tomar en cuenta o no tener que utilizar tantos lentes. A veces me puede dar, y una de las cosas que a mí me gusta mucho es que cuenta con las cuerdas para la parte de adaptación de lentes de contacto esclerales. Entonces, la misma cuerda que me puede dar el lente de contacto me puede ayudar a calcular un lente de prueba en el lente de contacto escleral sin tener que a veces estar probando ese primer lente que a veces hace toques apicales, sino el conocer la ságita o la cuerda que tiene la córnea me va a permitir tomar un primer lente de prueba y posiblemente muy cercano al que realmente voy a terminar enviando. Entonces, el software de lentes de contacto, como me ayuda en la parte de esclerales, también me ayuda en la parte de ortoqueratología, en la parte de gas permeables también. Entonces, en realidad, me permite a veces, como en muchas ocasiones ocurre, como hay pacientes que al primer, segundo lente de prueba ya tenemos todo resuelto, hay pacientes que tal vez hay que probarles varios lentes. Entonces, el tener el soporte de un equipo que a mí me puede ayudar a ver el comportamiento del lente de contacto o ver cómo una primera instancia se puede ver un fluorograma con todas las modificaciones que puedo hacer sin tener que poner el lente de contacto al paciente, es un beneficio muy grande, porque una de las cosas que a mí más me gusta, principalmente cuando adapto esclerales, es la parte donde yo puedo hacer un cálculo o el mismo topógrafo me da un cálculo de cómo puede estar el clearance del lente de contacto escleral. Entonces, en realidad, el topógrafo me da muchas utilidades o muchos usos. El diagnóstico me da un diagnóstico más completo. Por ejemplo, en casos de ortoqueratología, la topografía compuesta me ayuda a que casi que el lente tenga un resultado bastante bueno, una efectividad altísima. El software lagrimal o el boot no invasivo que puede hacer, y hay otro cuarto software o una cuarta pestaña que lo que me da la información de cómo se comportan los anillos concéntricos, el reflejo de los anillos concéntricos, y me hace un video en vivo. Entonces uno perfectamente puede ver cómo los anillos se van degradando cuando hay un problema a nivel lagrimal. Entonces, en realidad, los usos los usos del topógrafo son muchísimos, y lo bueno es que si encontramos los pacientes ideales y el paciente entiende todas estas usos o por qué les hacemos tantas pruebas,
y yo creo que a todos nos ha pasado, los que tenemos experiencia de trabajar con topógrafos, que el paciente lo que te va a decir es, doctor, que este examen nunca me lo han hecho. Doctor, qué buen examen. Voy a traerle a mi mamá que también tiene problemas, los ojitos se le ponen rojos al final del día, ¿verdad? Si hablamos de ojo seco. O si los pacientes ven que utilizamos este tipo de tecnologías a la hora de adaptar lentes de contacto, se sienten más tranquilos, se hacen una inversión ellos más tranquilos, aparte de los respaldos que nos dan las compañías de lentes de contacto. Entonces, en realidad, ¿de qué es capaz el topógrafo Medmund? En realidad de facilitarnos, pero también de ampliarnos mucho los servicios que le podemos dar al paciente y el manejo que le podemos dar al paciente con la información. Me extendí un poco, Richie. Si lo complementas, por favor. No, no hay pena, no hay pena. Me dicen si están viendo. Sí, Miran estamos viendo, Richie. lo del topógrafo ahorita, ¿cierto? Correcto. Ok, pues bueno, sí, aquí tenemos ahorita el software en vivo. Y pues una de las cosas que podemos hacer, pues obviamente, es podemos tener una mayor exactitud a la hora de sacar el diámetro horizontal de iris visible, ¿verdad? Esto pues muchas veces nos genera confusión de cómo se puede hacer y pues realmente es una cosa muy sencilla, que nos vamos ahí y lo comenzamos a jalar y ya después nos da el diámetro horizontal. Si, como decía Martín, nos vamos a ver qué tipo de lente le podemos colocar al paciente. Vamos a buscar el paciente que está viendo, porque no es ese. Entonces aquí podemos ver si tenemos, como decía Martín, la cuerda del lente que vamos a utilizar. Por ejemplo, supongamos que estamos utilizando un Smart Lens, que sabemos cuánto es la cuerda que necesitamos dependiendo del diámetro horizontal de iris visible, ya podemos ver cómo nos queda. Y esto realmente yo lo tomo como un tal vez, no es un definitivo, porque esto después puesto en el ojo se va a comportar diferente. Pero si yo quiero después jugar con el lente, con el diseño y comenzar a cambiar curvas periféricas, si quiero subirle, bajarle, dependiendo de lo que quiera hacer, pues eso ya lo vamos manejando para poder tener un aproximado al diseño, y también podemos manejar cuánto queremos o cuánto creemos que puede asentarse este lente. Lo podemos aplicar de una vez para tener una idea muy clara de esto. Por ejemplo, si vamos a utilizar, como estaban hablando de un paciente para ortoqueratología, sí, podemos utilizar, vamos a poner uno de mis pacientes y pues la ventaja de esto es poder utilizar el mapa comparativo para poder saber qué tanto efecto es el que estamos teniendo a nivel del resultado que estamos esperando. Entonces, por ejemplo, ya nos vamos a buscar esa comparación y ver cómo está haciendo ese efecto a nivel del ojito. Entonces podemos ver aquí un efecto bastante bueno, con un poder de menos 1,85 de cambio miópico. Entonces, pues esto es de las ventajas que nos puede dar en nivel de ortoqueratología. Y pues esto está evolucionando bastante. También otra cosa que podemos hacer con el topógrafo es, podemos subir fotos aquí para poder tener más o menos un fluorograma del paciente que estábamos viendo. Entonces, por ejemplo, con esta pacientita, esto es una licencia que se vende aparte, por supuesto, pero ya podemos tener una foto del lente. Podemos ver cómo estamos. Si le queremos cambiar, poner filtros, podríamos modificarlo. Realmente, pues esto es una ventaja para poder más o menos tener un récord de ese paciente, cómo nos está funcionando, qué le encontramos. Entre otras cosas, hoy en día estamos ya próximos, tal vez para el otro año, que se están manejando ya unos lentes que vamos a poder mandar directamente desde el topógrafo al laboratorio a un programa donde podemos diseñar ese lente de ortoqueratología. Y esto, pues, la forma de hacerlo es de la siguiente forma. Más o menos les voy a mostrar, solo así como a grandes rasgos. Podemos ver aquí, nos vamos aquí a Home, y este CloudLink es una unión con el laboratorio que genera el lente. Ahorita pues está nada más habilitado el Be-Free, que es el de ortoqueratología, pero próximamente va a estar el MoonLens. Entonces nosotros mandamos ya esto hacia el laboratorio
y pues esto nos va a facilitar porque el programa ya nos permite manejar y hacer una consultoría ya mucho más especializada. Vamos a ver si nos permite ahorita. Pues esto es de prueba ahorita lo que yo tengo. Y si yo lo quiero ver, ya, si siguen viendo, ¿verdad? Entonces, ya no me acuerdo de mi password. Vamos a ver, así está. Entonces, yo ya entro y aquí ya me tira más o menos cuánto tengo de graduación, cómo está el mapa, qué voy a hacer con el diseño. Entonces esto viene para el otro lente que manejamos nosotros. Este no lo manejamos nosotros ahorita en nuestro portafolio, pero sí viene para Moonlens. Entonces, y vienen otros laboratorios con los cuales vamos a trabajar lentes de contacto. Por ejemplo, se está hablando de que probablemente va a estar Excel en el Medmont, va a estar Boston Sight, y entonces vamos a tener mucho más facilidad a la hora de poder hacer un diseño de los lentes de contacto. Por supuesto, tenemos los esclerales, tenemos los corneales. Podemos ver, creo que aquí en este tengo un corneal, que pues obviamente aquí lo que tengo es extendida la fluoresceína, lo vamos a poner un poco más normal. Entonces podemos ver que hay una ságita central de 15 micras, según pues los estudios están que deben dar por ahí por 20 micras más o menos aproximadamente. Entonces nosotros podríamos modificar esta curva. Podríamos también lo que hablaba Martín, ¿verdad? De lo del boot. Lo tengo también por acá. Son, por supuesto que son ejemplos, ¿verdad? Entonces sí, pues esto es muy importante, poder saber exactamente, y pues todo lo que esté arriba de 0.1, pues ya hay un serio problema, y lo que está abajo, pues obviamente ya nos dice que pues, tenemos una lágrima, una calidad de lágrima bastante normal. Pero sí, es importantísimo esto porque incluso si se lo hacemos antes a un paciente de lente de contacto blando, pues podríamos saber más o menos qué tipo de material podríamos recomendar si es que le vamos a dejar el lente blando. Pues realmente esto nos da un beneficio muy alto tener toda esta información como para poder ir cambiando nuestra idea de qué tipo de lente es el que vamos a adaptar, y obviamente pues siempre tomando en consideración el tipo de córnea que tenemos, ¿verdad? Yo creo que pues como decía Martín, esto es un compuesto, esto es el mapa compuesto al final es de las tomas que se van haciendo arriba, abajo, a la izquierda y al centro, y al final pues siempre el mapa compuesto que nos da un mapa bastante amplio, ¿verdad? Entonces, definitivamente pues también con esto, teniendo este paciente que es un queratocono, también podemos saber exactamente cómo está el ángulo corneal en 5 milímetros, y esto pues nos puede ayudar a la hora de estar adaptando un escleral para poder saber exactamente cómo se va a comportar ese borde en el ojo. Si de pronto hay un ángulo muy bajo, probablemente ese lente vamos a necesitar modificar el borde porque probablemente va a ser un blanching eventualmente, ese lente de prueba. Y pues ya sabemos que probablemente necesitamos modificarlo para aplanar un poquito para poder generar un descanso mucho más paralelo a la esclera, ¿verdad? Entonces, sí, es de mucha utilidad definitivamente, y es muy capaz este topógrafo con su software que es muy robusto para podernos dar toda esa información que necesitamos para poder diseñar nuestros lentes. Y como siempre lo digo, mientras más datos tengamos, es mucho más fácil hacer todas este tipo de adaptaciones y evitar tanto retroceso en correcciones de lentes de contacto, y pues darle seguimiento con todo lo que con lo de la lágrima y todo lo que estaban hablando todos mis compañeros. Así que pues espero que esta breve introducción pues les haya servido. Por favor, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar. Y pues bueno, esto es lo que les quería comentar. ¿Algún comentario, jóvenes? Es excelente la idea y como comentaba Ricardo, en el último año nos pusimos a hacer pruebas porque una cosa es que
que prometan que un software puede ayudarte a hacer adaptaciones. Y yo recuerdo que años atrás hacer adaptaciones empíricas era como algo negativo, no era algo como que estaba desarrollado. Pero hoy día, para que vean, uno puede hacer una adaptación empírica con el topógrafo sin siquiera poner un lente en el ojo. La tecnología ha avanzado tanto y está tan disponible, como les enseñó Ricardo ahora mismo. Usted podría, un lente gas permeable, sin poner un lente en el ojo, solamente poniendo la refracción y poniendo, haciendo una buena topografía, poder mandar a pedir a la compañía un lente y que le llegue. También en AutoCAD es lo mismo. Y eso ya existe. O sea que no es que, como le dice Ricardo, no es que estamos inventando, sino ya está y estamos dando los toques finales para que usted pueda hacer eso. Al final del día, mientras más tiempo tenga disponible, menos tiempo de silla, más, obviamente, más pacientes puede ver y mejor remuneración para la oficina. Así es, y aquí vemos justamente cómo están haciendo un mapa compuesto, ¿verdad? Como les decía, y usualmente siempre hay que decirles que son 4 anillos hacia arriba, del anillo verde hacia arriba, 4 anillos, porque, y esa es una de las ventajas que tiene este topógrafo que me encanta, que hace las tomas automáticas, entonces uno no está preocupándose de apachar un botón, y que pues eso pueda perder la toma ideal, ¿verdad? Sino que el topógrafo entiende cuándo está en buena posición y si no, pues no va a sacar nunca la toma, ¿verdad? Entonces es como muy versátil. A mí realmente me encanta mi topógrafo, y pues sí, me ayuda mucho. La doctora Patricia Saavedra nos pregunta ¿cómo hago para actualizar mi equipo? Si tiene el Mentor E300, el nuevo, digo, no tiene que ser de este año, sino que cuando hablo nuevo, digo la última generación, Ujú. todos los softwares se puede hacer la actualización de software a través del sistema y eso Ujú. es libre de costo, ni siquiera tiene que pagar nada, porque Cual- la compañía lo provee. ¿Cierto, Ricardo? sí, así es. Cualquier cosa me puede escribir, doctora. Con mucho gusto yo la asesoro para hacer la actualización del software, porque pues sí, creo que ahorita está en el 6.72, algo así, creo que está. Exacto, 6.702 si no me equivoco. Dos, ajá. Y aprovecho la pregunta de la doctora porque eso es interesante. Eh, la tecnología ha avanzado tanto de que si a usted le hace falta, como la doctora quería, o actualiza como esa, el mismo topógrafo. No sé si puedes poner, ¿tienes esa pantalla ahí, Ricardo? La pantalla ¿Cuál? del GEL, para que la gente lo vea. ¿Cuál Pon querés, la perdón? pantalla un momento. Es Dame que un segundo Ricardo porque no sé, dame un segundo porque no sé qué pasó, perdí todo ahí. Ok, ahorita voy. Sí, Sí. ya nos mandó. Ya les dije muchas gracias. Y una Ahorita de las voy, cosas que me llama mucho la atención es eso, cómo uno puede arreglar las máquinas ahora. sí, esta, Deja que él ponte la página, eso mismo acá. Arriba a la derecha, donde dice help, help, allí uno, sí. Ujú. en la ayuda, uno puede con el topógrafo en esas áreas, ve donde dice remote assist, ahí está. Sí, esto es para lo de cuando ya necesitamos, por ejemplo, que venga Chris a hacer alguna actualización específica al, al topógrafo, o de pronto Sí, si oye, queremos algún atributo, pero los atributos por lo general esos son muy fáciles de instalar. Y por cierto que no les expliqué un poco los atributos, pues por supuesto que muchas veces vemos, perdón Edgar, te voy a interrumpir un poco lo que ibas a decir, a pero mí, quiero, a mí me gusta que me los instalen, no quiero instalarlos yo. Y si yo creo que me los sí, instalen, pues bueno. sí, no, lo que pasa es que muchos atributos, así como por ejemplo estos de el ángulo corneal, de pronto la ságita, o la excentricidad en 8 milímetros, que esto es para algunos diseños es específico, este tipo de cosas, sobre todo de ortocratología. Estos atributos por lo general no están en el listado de los atributos, sino que estos yo los he pedido, y pues me los han dado y con mucho gusto los puedo compartir si alguien los necesita. Pero realmente uno hace su lista de los atributos que uno quiere poner dependiendo de lo que es lo que le funciona.
¿verdad? Y es una cosa muy sencilla porque pues solo los jalamos de la lista principal y ya los pasamos a la lista de que vamos a utilizar nosotros. Y pues nada, o sea, uno va buscando qué es lo que más le gusta, qué quiere saber, qué quiere encontrar. Tenemos una muy buena lista de atributos y que nos pueden funcionar, ¿verdad? Am, sí, pues Y y la otra cosa es, si usted es como yo, que no quiere meterse en esa área a buscarlos todos, y porque para Ricardo es muy sencillo porque lo hace mucho tiempo, pero una cosa que puede hacer obviamente es a través de la asistencia remota, Ajá, puede entrar una persona, hacerlo en su computadora y usted no pasa trabajo, porque sabemos también que a veces usted está ocupado en la oficina, no tiene mucho ujú, tiempo o hace falta o no quiere ponerse a leer básicamente el manual y remoto se puede hacer. También se hace falta, si hay un problema con el software, se puede arreglar por ahí sin que usted tenga que devolver nada. Ahora, si ya es que se daña la máquina per se, qué sé yo, se cayó la máquina o le cayó agua, cosas como esas, pues obviamente pues se manda, si está en garantía, pues, y hay una garantía, pues se manda el equipo nuevo. Pero todo sí, lo que es de software se puede hacer a ujú. través del sistema sin problema ningún. Por lo general, pues estos equipos son bastante duraderos. Realmente, pues una vez platicando con Christopher, me decía que realmente pues tenían equipos de 20 años que sí, sí, seguían trabajando, solo pues obviamente haciéndole los mantenimientos a los espejos, limpiándolos y pues no da tanto problema el equipo como tal, pero que el software sí, como dice Edgar, es mucho más factible que pues alguna cosa pueda entrar en la computadora que pueda arruinar el software como tal y que de pronto pues necesitemos una asistencia de directamente desde Medmon para poder solucionarlo. Para contestarle a la doctora, si uno quiere actualizar el software, es en Help, en Latest News o Noticias Actualizadas, y ahí le sale todo lo que está disponible. Y sí, es el 6.27, es la última que tenemos disponible. Entonces hacemos doble clic aquí y ya nos actualiza el software. Em, sí, Y si no quiere hacerlo usted, lo hace el... se lo hacemos nosotros también a través del sistema. ¿Por qué Exacto. no quieres poner a trabajar, Ricardo? No. Vamos a Solo es ponérselo un decir, fácil. es porque así pueden saber también por dónde lo pueden hacer. Pero Ah, sí, o sea, con mucho gusto podemos hacer una cita y solucionar esos temas, ¿verdad? muy bien. Sí, no sé, ¿algo más que quieran agregar? Vamos a la sesión ahora de preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, sí, Ah, yo creo que, pues pues, tenemos un ratito, ujú, por lo menos 5 minutitos. Si hay alguna pregunta con respecto a información o para qué utilizarla, recuerda que al final del día no queremos que el topógrafo se vea como una carga económica a la oficina, por todo lo contrario. El topógrafo puede ser una inversión para que usted reciba más dinero en su oficina y es lo que es actualmente. Hay muchas cosas que se pueden hacer y con los costos que está ahora, sabemos por la experiencia que tenemos. Y eso yo lo digo, no lo digo porque trabaje con la compañía, sino lo digo porque es mi experiencia. O sea, hoy día un topógrafo que usted tenga, aprender aquí también, usted tiene un topógrafo y básicamente tiene 3, 4, 5 pacientes y en esos primeros 3 o 4 pacientes ya pagó, ya con eso, con lo general, básicamente paga lo que se invirtió en el topógrafo. O sea que no hay que gastarse un dineral para poder resolver el problema de lo que se gastó, sino que es bastante sencillo. Y ujú, eso Sí, aplica, correcto. obviamente, si es como yo y usa topógrafo todos los días, pues es fine. Pero aunque use el topógrafo de manera parcial y no vea tantos pacientes con un paciente al mes fácilmente, lo digo fácilmente, en menos de un año, recobra lo que invirtió. Así de sencillo. Y eso no lo digo porque obviamente trabajé con la compañía, sino porque es la realidad. La gente se da cuenta fácil de lo que puede generar con una máquina como esta. Correcto, doctor. Sí, es un equipo, sí, comparto tu pensamiento, pero es un equipo que si realmente le sacamos todo su provecho, a mí me lo decía un oftalmólogo una vez que compró un equipo carísimo, de hace unos 10, 12 años, que compró un OCT Heidelberg, que eso es como el Mercedes-Benz de los OCTs. Y era un equipo que lo compró con su angiógrafo, era un equipo que costaba casi 140,000, $130,000. Y él me decía, Martín, estos equipos
se tienen que autopagar en 2 años, ¿verdad? Entonces, cuando él me decía eso, él como retinólogo, y creo que nosotros perfectamente también lo podemos justificar, ¿verdad? Digamos, sin ponerle a los pacientes exámenes que no realmente necesitan, es un equipo que el cual nos va a generar puede generar un ingreso para que el equipo casi que se pague solo, ¿verdad? Es un equipo que, como dice el doctor Dávila, dijo al inicio de la sesión, es un precio accesible para su equipo, pero otra de las cosas es que es un equipo que si realmente le sacamos el provecho, entre referencias y seguimiento, es un equipo que puede aportar bastante, ya sea para cuotas del banco o como me dijo el médico en ese momento, que era un equipo que a 2 años se pagaba solo, ¿verdad? Entonces no solamente se va a facturar por lo que se vende a nivel de lentes o a nivel de lentes de contacto, sino es un equipo que también nos va a permitir facturar el servicio de la topografía, ¿verdad? Nos preguntan por acá cuál es el principio óptico del topógrafo. En el caso de Medmont, es un topógrafo de Plácido. Correcto. Y obviamente es el reflejo de la lágrima. Plácido usa el reflejo de la lágrima para, obviamente, ese reflejo que se obtiene se analiza y es que entonces se convierte en curvatura. Medmont es un topógrafo de Plácido, es el principio óptico de este topógrafo en particular. Correcto. Ahí también consulta el doctor David Kraus sobre cómo nos puede ayudar este topógrafo con el IOL Master, ¿verdad? El IOL Master es un equipo de Carl Zeiss, que es un interferómetro. Entonces, es muy práctico porque hace biometrías, mide longitudes axiales y se utiliza mucho en oftalmología para cálculos de lentes intraoculares. ¿Cómo nos puede ayudar este topógrafo con el IOL Master? Creo que, bueno, son equipos que hacen funciones totalmente distintas, pero complementan. Digamos, el IOL Master, por ejemplo, para los que nos gusta hacer control de miopía, nos puede ayudar mucho para medir longitudes axiales y ver la elongación del ojo del paciente, ¿verdad? Es ahí donde se me ocurre a mí un uso que se podría dar un equipo tan especializado como ese. No sé si los doctores Dávila, Duarte o Sin quieren hacer un complemento a la respuesta para el doctor David. Exacto, aquí ahora, obviamente, si lo que estamos hablando de es que si ya tienes IOL Master y cómo se complementa este, pues exactamente lo que contestó el doctor Martín Quiroz, ¿verdad? Que obviamente con intervenciones para controlar la miopía, podemos utilizar el Medmont para hacer ortoK y obviamente sabemos que en ortoK nos hace falta para manejar el progreso o medir el progreso, nos hace falta un biómetro y obviamente IOL Master es casi el estándar de cuidado, es de las mejores máquinas que hay para eso. Y ahora, pues, sí es cierto que están saliendo al mercado han salido en el mercado muchas máquinas para hacer biometría, es lo último, han salido varias. Obviamente está pasando lo mismo que pasó con los topógrafos al principio, una máquina que haga todo eso junto, estamos hablando de $30,000 y el precio de este topógrafo es obviamente muchísimo menos de la mitad de eso, así que en ese sentido es otra cosa. Dice la doctora, un comentario me ha pasado que cuando están con el barbijo, los pacientes no me dejan a veces tomar el test de lágrimas, así que es algo complicado. Pedir que se saquen el barbijo. ¿Qué es barbijo? Yo hablo Spanglish, yo no hablo mucho español. Doctora Patricia, comparto totalmente tu comentario porque por barbijo entiendo la mascarilla. Supongo que es eso, la mascarilla que ahora todos usamos y todos los pacientes usan por protección contra el COVID. Me ha pasado que a mí en lo personal, cuando quiero hacer ya sea topografías o bien software de ojos de lágrima, que se me complica hacer la toma, no la logro, y el paciente se retira la mascarilla y sin problema alguno. Entonces me imagino que el comentario anda por ahí y muy acertado, y muchas gracias por recordarlo porque lo comparto en un 100%. A mí me pasa exactamente lo mismo a los pacientes. A mí también. Una de las grandes ventajas es que el topógrafo cuenta con una pantalla de bioseguridad, entonces creo que uno se puede sentir un poco seguro aunque el paciente se retire la mascarilla. Y que también, si no me equivoco, Ricardo, me corrige, creo que se vende, creo que estamos vendiendo, se consigue
cómo es una mica, como dijo el doctor de bioseguridad para ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿O falso, Ricardo? Tienes apagado el micrófono. Sí, porque yo sí puse la cámara. Ah, ok. Así es. Yo no puse la cámara porque no me deja prender la cámara. Ah, ya, No, a mí, espérate. a mí tampoco, Richie. Préndela, Espéreme, pues. déjanos prender la cámara. Richie, ¿qué pasa? Hay que para, justificar esos $20,000 de salario, Richie. Ah, para sí, poder, vaya vos. me deja, ya. Espérame, No. espérame. Dice aquí, Ricardo no Ahí me deja está. poner la cámara. Ahí está, ya. No, a mí ¿Ya? tampoco. Ahí Y ahora está. sí. Ahora sí. Ahora sí nos podemos ver. Y Ya nos queremos que pueden nos ver vieran también un y eso, poquito. sino que nos Ahora, vean. sí, entonces, sí, sí es cierto, Rich, hay una mica de bioseguridad para el topógrafo para Venmo, existe. Sí, sí hay. Y sobresalga su barbilla hacia adelante. entonces, mostrar este videito. Regálate dos o tres piquitas de esas a la gente, no seas así, regala algo. Una de las cosas más importantes que debe hacer antes de tomar una captura en un paciente es asegurarse de que el paciente está correctamente alineado. Esto es particularmente importante con los topógrafos de conos pequeños. En primer lugar, tendrá que subir o bajar al paciente para alinear el centro del ojo con el marcador del canto en el brazo de la barra de descanso. A continuación, asegúrese de que el paciente tiene su frente descansando sobre la banda de la frente. Para evitar que la frente entre en contacto con el cono, haga que el paciente sobresalga su barbilla hacia adelante sobre el descanso de la barbilla, sin dejar de mantener el contacto con su frente en la banda de la frente. Si está capturando el ojo derecho, haga que el paciente gire su cabeza hacia la izquierda. Esto ayudará a sacar la nariz del paciente del camino. Siga los mismos pasos si está tomando una captura del ojo izquierdo, excepto que esta vez conseguirá que el paciente gire su cabeza hacia la derecha. Ahora que tiene a nuestro paciente correctamente alineado, está listo para tomar una captura. Cualquier captura que tenga un reflejo de plácido de calidad, sin atascos de anillos y esté por encima del 90% se considera una captura aceptable. Esto muchas veces puede ayudar para ese tipo de problemas con las mascarillas. A mí me pasó ahorita recientemente, llegó un paciente y me tuve que decir, saca la barbilla un poco más y ya pude hacer la topografía. Entonces, siempre es como un buen tip para poder hacer este tipo de capturas, ¿verdad? El doctor José Luis nos pregunta que si le puedes compartir los videos. Sí, por supuesto que sí. Es importante, doctor, también que sepa, en YouTube hay un canal de Medmont y están básicamente todos los videos ahí que los puedo utilizar sin problema ninguno. Lo único malo es que están en inglés. Sí, No, por eso tuve que hacer ese yo. Este lo hizo Ricardo. Pero Sí, también, obviamente, en Spectrum University hay unos webinars grabados en español sobre Medmont, que también se puede conseguir la información ahí. No sé si lo pueden ver. Sí. A veces, cuando Sí, está se está viendo tratando de tomar video. una captura en un paciente o tratando de calibrar el topógrafo, el instrumento puede tener dificultades para adquirir una imagen. La mayoría de las veces esto es causado por espejos ópticos sucios. Si este es el caso, entonces tendrán que ser limpiados. Para limpiar los espejos ópticos necesitará una gota de alcohol isopropílico, una gota de agua destilada y un hisopo. Los espejos ópticos están en el interior del cono a las 3:09 en punto. A veces tendrá que repetir este procedimiento para poder limpiar todos los escombros o suciedad de los espejos ópticos. Como nota de precaución, recuerde limpiar solo los espejos ópticos y no el cono de plácido con el hisopo. Ahora que ha limpiado los espejos ópticos, debería poder tomar una captura topográfica en su paciente. Con mucho gusto les hago llegar los videos a todos los que asistieron el día de hoy. Para aquellos que ya lo tienen y para los que no, pues nunca es tarde para poder tener su topógrafo.
y poder comenzar con este mundo maravilloso de la topografía para la contactología especializada. Yo creo que es muy, muy válido tener un topógrafo en nuestra clínica y sobre todo, pues, como todos lo han mencionado, es un topógrafo bastante accesible. Entonces, pues nada, los invitamos y aparte tenemos ahorita una oferta para que en la compra del topógrafo puedan asistir al GSLS, ¿verdad? Así que pues no es de pensarlo para los que no tengan el topógrafo y lo puedan adquirir. Importante una pregunta. Alexis García nos pregunta cómo personalizar la escala de los mapas. Excelente pregunta. Al igual que los diferentes topógrafos, uno puede personalizar la escala. Obviamente están las escalas específicas, pero si por X o Y razón a usted le gusta incrementos en 0.5 dioptrías o una dioptría, se puede hacer también sin problema ninguno. No sé si quieres enseñarlo o lo puedes enseñar ahora en, en el programa, Ricardo. Sí, ¿lo están viendo ahí, no? No, Ahí no, está el estamos viendo video. los videos, Rich. Ah, solo El los video. videos, perdón. Y ahorita voy. Ok. Pues, Ahí por lo está. general, nosotros podemos usar varias escalas, ¿verdad? La más recomendada, incluso por Medmon, es que utilicemos la normalizada, ¿verdad? Pero podemos utilizar la que nosotros creamos necesaria y aquí en esta área de aquí podemos modificar, podemos poner cuánto queremos tener de escala, podemos guardarlo como una escala universal, realmente pues podemos hacer bastantes cosas y aquí podemos también editar, ponerle el nombre que querramos, ¿verdad? O sea, ponerle la escala Alexis. Exacto. Y, realmente también es muy importante a nivel de una ortoqueratología como tal, es muy importante tener una escala definida según la graduación que queramos ver para no tener las básicas. Por ejemplo, voy a agarrar un paciente mío. Vamos a irnos otra vez con esta niña. Entonces, por ejemplo, un segundito. No, perdón, no era así. Era, sí. Entonces, por ejemplo, Ricardo le hace 20.000 tomografías a cada paciente. Pobres pacientes cansados de topografía. Estoy viendo. cuatro por paciente. Y después Bueno, borró dos. hay como 20 que 4. En esa no había borrado, entonces todavía pregunto así. Ese topógrafo se paga a los 6 meses, no a Exacto. los 2 años. Eso se paga con eso se paga los 3. No, entonces aquí podemos realmente, por ejemplo, esta es una paciente que tiene una graduación de 1.50, de menos 1.50, eso fue lo que tratamos de corregir, entonces yo puedo aquí realmente modificar. Si yo pongo la escala de 5, pues obviamente cómo se va a presentar ese mapa va a ser diferente, ¿verdad? La zona de tratamiento no se ve igual que si yo lo pongo más cerca de lo que yo estoy modificando. Entonces yo puedo venirme a un 2, aplicarlo y yo puedo ver esa zona de tratamiento un poco más definida, al igual que pues si lo pongo a nivel tangencial. Solo quiero ver dónde está porque no miro. Importante lo que está comentando Ricardo. Estamos ajustando escalas porque el doctor le interesaba cómo se puede hacer. Recordemos que a la que usted puede tener dos topografías exactamente iguales. Si se utiliza el mismo ojo con dos escalas diferentes, no se va a ver exactamente igual. Hay que tener eso en Exacto. perspectiva, que no se vaya a confundir. Para que usted puede decidir la escala que usted desee, por aquello ya razón le gusta de una manera más u otra. O tiene que estar pendiente de lo que estamos haciendo, porque si nadie le dice nada y usted no sabe el cambio de la escala, van a aparecer dos topografías posiblemente bastante diferentes. Exacto. Pero tienen las escalas estándar, que son las que se usan, y si quieren customizarlas, pues las customizamos sin problema ninguno. Sí, realmente pues uno tiene muchas opciones de hacerlo a nivel pues con sus pacientes, ¿verdad? Entonces, pues nos permite realmente modificarlo como querramos. Como yo una vez pregunté justamente, bueno, ¿cuál es la más normal según Medmon para poder utilizar? Y ellos siempre me recomendaron así como, no, mejor trata de usar siempre la normalizada porque pues es la que te va a dar la mayor información.
y realmente pues yo no veo muy necesario estar cambiando la escala. Sin embargo, pues cuando toca, toca, ¿verdad? Entonces, pues cada quien lo va manejando como se sienta más cómodo. Realmente eso es lo bonito de esto. No todo es un mismo, es una cosa estándar, sino que nosotros podemos modificar el topógrafo como querramos. Y alguien puede tener muchos atributos, alguien puede tener solo 5 atributos, o sea, realmente, y puede modificar la escala como quiera y el otro puede no modificar la escala. Realmente cada quien adapta diferente, cada quien sabe cómo se maneja y creo que pues eso es muy válido para nuestras adaptaciones, ¿verdad? Importante también, como dice Ricardo, si va a analizar un solo ojo, a veces una escala es mejor que otra, que si va a comparar un ojo con otro, que hay que tener cuidado con las escalas cuando las cambiemos. Como dice Ricardo, está la normalizada y está la absoluta. Quizás si va a comparar ojos, pues la absoluta pues es igual para cada. Si va a comparar dos ojos, tiene que comparar de que 40 es azul, por ejemplo, y este azul para cada ojo, para que esté comparando al mismo nivel. Exacto. Pero después podemos dar, ya que si le interesa un poquito más, hacer quizás un taller de topografía para explicar escalas, explicar mapas, cuándo se usa cada uno de ellos. Así que eso es parte de lo que Sí, hacemos a la gente que tenemos como clientes en Spectrum. Adaptamos ese tipo de entrenamiento también. así Correcto. es correcto. Nos Pues vamos. bueno, nos vamos. De nuevo, de parte de Spectrum, es un placer haber tenido a todos los participantes, contar con este grupo de panelistas de lujo, ¿verdad? El doctor Singh, doctor Quiroz, doctor Dávila, un gusto poder compartir de nuevo con ustedes, aunque sea virtual ahorita. Ya van a comenzar a haber más sesiones presenciales, primero Dios. Muero por ir a Costa Rica, realmente estar ahí con ustedes, muchachos, a Puerto Rico también, por supuesto. Bueno, A tomar una medalla, dirían por ahí. muy bien. Entonces, no, pues siempre un gusto. Y pues espero que les haya sido provechoso para todos los asistentes, ¿verdad? ¿Algunas palabras de ustedes? De mi parte, muchísimas gracias. De nuevo agradecerles por el tiempo. La verdad es que uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Más hablando del Medmont, que es un equipo que siempre nos sorprende cada día más, ¿verdad? Muchísimas gracias, espero que ha sido de su agrado. Estamos a las órdenes aquí en Costa Rica, Lentes Nova Visual, con muchísimo gusto. Nos pueden visitar en nuestra página www.lentesnovavisual.com y quedo a las órdenes tanto de todos como de Spectrum y muchísimas gracias y siempre un gustazo de compartir con ustedes, ¿verdad? Grandes profesionales. Bueno, un privilegio compartir micrófono con ustedes una vez más, con los 4 grandes amigos. Se les quiere mucho y en realidad muy agradecido con Spectrum por la oportunidad de tomarnos en cuenta para comentar un poquito de lo que hacemos todos los días y poder aportar un granito de arena a lo que nos apasiona, que es atender y solucionar casos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias Ricardo por la invitación, a Spectrum, a Edgar, igual, al doctor Esteban. Un placer estar con ustedes y gracias a todos los participantes porque sacaron un ratito de su noche para estar con nosotros. Así es. Buenas noches. ¿No vas a decir Buenas nada? noches. Bueno, pues buenas noches, nos vemos, muchas gracias. Bye, un placer, hasta luego.